¿Por qué nosotros estamos hablando de lo evidente a lo trascendente? ¿Qué significa lo evidente? Lo evidente es lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Lo trascendente es lo que quisiéramos alcanzar en el tiempo. Pero para poder llegar de la situación actual en la cual me encuentro y para poder determinar mi situación, tengo que reconocer qué es lo que está pasando en mí. Y si yo visualizo o observo o quiero llegar a ser una mejor versión de lo que hoy soy, o tengo un proyecto, o tengo una idea, o quisiera alcanzar una meta, tengo que comenzar a establecer un plan de acción desde este primer momento. Entonces, lo evidente sería reconocer primero quién soy, establecer el plan de acción, dar los pasos necesarios para lograr el objetivo que me estoy proponiendo. De allí entonces surge lo que es el contexto o el objetivo de la herramienta que hemos denominado coaching. Entonces, el coaching viene a darnos a nosotros como esos pasos necesarios para que nosotros podamos entender que podemos salir de la situación en la cual estamos hoy, si queremos reconocerla, y además de eso, podemos lograr los objetivos que nos hemos planteado, siempre y cuando nosotros actuemos en consecuencia para lograr lo que queremos alcanzar. Aquí me viene un contexto interesante porque yo decido dónde estar en un momento determinado. O sea, cuando tú estableces criterios y tú dices, mira, yo decido que quiero ser abogado, yo decido que quiero ser psicólogo, yo decido que quiero ser ingeniero, la pregunta es, bueno, si eso es lo que tú quieres ser, ¿qué es lo que tienes que hacer para lograrlo? Entonces comienza a establecer el plan asociado ¿a quién? Asociado al proceso que quieres lograr. Ese es el primer elemento. Entonces, el coaching te tiene que llevar al proceso de quién eres hoy a quién quieres ser. Y ese es el primer elemento que tienes que tomar en cuenta. ¿Quién quiere ser dentro de 6 meses? ¿Quién quiere ser dentro de 1 año? ¿Quién quiere ser dentro de 5 años? Es igual si lo vemos entonces hacia el pasado. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista del pasado. ¿Quién eres hoy en función de todos los pasos que has venido dando en el tiempo? Esa es la otra parte. Entonces, cuando tú comienzas a ver en el contexto tiempo pasado y tú dices, oye, ¿quién soy hoy? Y tú dices, oye, ¿cómo logré yo alcanzar todo esto que he logrado? Bueno, porque pusiste de tu parte un gran esfuerzo, dedicaste horas para formarte, estableciste un plan de acción de lo que querías alcanzar y por supuesto, hoy eres lo que deseaste ser en ese momento. Ahora, ¿cuáles cambios? Ahí es donde viene la pregunta viene ahora. ¿Cuáles cambios fueron importantes realizar para que tú dejaras de ser la persona que fuiste y convertirte en la persona que eres hoy? Y entonces los cambios asociados tienen que ver no solamente con la parte de pensamiento, sino también de emociones. O sea, y esto es importante que hoy en este contexto que estamos viviendo, nosotros entendamos que la única manera de superar, la única forma de superar cualquier contexto donde tú te involucres es conectar pensamiento, sentimiento, pero también espíritu. ¿Ok? La conexión tiene que ser integral. Tú eres un ser humano que particularmente te la pasas pensando y posiblemente has estado en ciertos estados específicos emocionales en función
de lo que el contexto o la percepción que tú puedas tener en un momento determinado pudiera estarse presentando. De repente hoy estamos en un contexto del no puedo. Y si yo me quedo en el contexto del no puedo, por supuesto, no voy a salir de la situación en que me encuentro. Si yo paso a un siguiente nivel, en función de decir, estoy pensando que sí, cuento con capacidades, cuento con conocimiento, tengo una experiencia, un aprendizaje, es posible que en ese momento dices, ok, chévere, mira, yo cuento con todo esto, pero te quedaste pensando y tienes la idea, pero no la llevas a la acción. Y resulta que puede ser una excelente idea y puede ayudarte a salir adelante. Es probable que superes el primer momento del no puedo y el momento del pensar, del quedarte pensativo, al proceso de puedo, ¿ok? Que es a donde tendríamos que llegar en un momento determinado, si así lo deseamos. Y en el momento del puedo, por supuesto que reconoces en ti todas tus competencias, todas tus capacidades, todas las ganas y el deseo que tienes de alcanzar lo que quieres, pero por supuesto vienen las palabras del entorno a decirte, oye, y realmente tú vas a hacerlo. Con esa estatura que tú tienes y que jugador de basquetbol, con esa voz que tienes y quieres ser cantante. Entonces, cuando comienzas a escuchar los ruidos del entorno y tú le haces caso más al ruido del entorno que a tu propio ser interno, entonces, lógicamente, ese concepto del puedo se estanca. Y se estanca porque no eres capaz de dar los pasos necesarios para salir de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, reenfocar nuevamente tu situación, pensar realmente en lo que deseas y hacia dónde quieres ir, ¿ok? Y hasta dónde eres capaz de llegar con todas esas competencias y cualidades que tienes. Y, por supuesto, creer más en ti. Entonces, el concepto está en la confianza que debes tener de enfrentar la posible incertidumbre que te está generando el entorno, las palabras de otras personas y tu propia indecisión, para poder llegar a pasar de esa situación de querer poder a una situación en la cual específicamente tú ya estás preparado para poder salir adelante. ¿Ok? Porque es tu convicción. Entonces tú tienes que comenzar a estar convencido de que quieres hacer, de que quieres lograr, de que estás deseando realmente con mucha convicción alcanzar lo que tú realmente quieres. Ese es el criterio. El coaching te lleva de la mano, ¿ok? Para esto. O sea, muchas veces nos estamos desorientados, muchas veces pensamos que no es posible, ¿ok? Y aquí, bueno, voy a tomar una frase de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, comienza haciendo lo que es necesario. Comienza haciendo lo que es necesario. O sea, observa a tu alrededor, mira qué capacidades tienes, o sea, con qué recursos cuentas para poder comenzar a hacer lo que tú deseas, ¿ok? Entonces estás haciendo lo posible. De repente estarás haciendo lo que es posible, de lo necesario a lo posible. O sea, convierte, una frase que tengo yo que dice, convierte la oportunidad en posibilidad. O sea, ¿qué es lo posible para ti? ¿Qué eres capaz de hacer en este momento? O sea, ¿cuáles son tus capacidades? Lógicamente, cuando te planificaste para hacer lo que era necesario, inmediatamente te diste cuenta que tienes unas competencias y unas capacidades y un pensamiento y un deseo que hizo que lo que tú querías hacer fuera posible. Y termina San Francisco diciendo, y cuando menos te des cuenta, estarás haciendo lo imposible.
Entonces tenemos nosotros que enfrentar elementos particulares. Y lo voy a poner ahorita como ejemplo porque es algo que estamos viviendo ahorita en la comunicación que tenemos acá el día de hoy. O sea, el deseo de cumplir con esta maravillosa aventura en la cual nos hemos embarcado todos. Pero lógicamente hay conceptos que puedes controlar y conceptos que no puedes controlar. Si tú te enfocas en los conceptos que no puedes controlar, lógicamente la angustia, la desesperación, por supuesto van a llegar a ti, ¿ok? Entonces aquí es el momento de respirar, mantener la calma, enfocar o reenfocar la situación y comenzar a hacer nuestro escrito. Yo te invito en este momento, ¿ok? A que tú tomes lápiz y papel y, bueno, comiences a escribir por lo menos 10 cosas que quisieras y desearías hacer. ¿Para qué? Para enfocar y saber hacia dónde quieres ir. O sea, yo quiero ser el mejor conferencista, yo quiero ser el mejor coach, yo quiero ser el mejor padre de familia, yo quiero ser el mejor profesional, ajá, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuál es la intención? ¿En qué nivel estás? ¿Ok? En este momento, cuando tú dices, bueno, del 1 al 10, ¿qué puntuación me podría colocar yo como profesional? ¿Y qué faltaría por hacer para poder llegar a ese nivel que yo quiero estar? Porque yo quiero ser mejor cada día, porque la intención de mi vida es mejorar, indistintamente que el entorno específicamente pueda tener una influencia sobre ti. Entonces la pregunta es, ¿tú eres la circunstancia o tú eres más que la circunstancia? ¿Ok? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, pero la circunstancia como tal no puede más de lo que yo puedo, porque particularmente quien desea hacerlo soy yo. Entonces, el enfoque del coaching, cuando realmente llega el momento, nos ha tocado estar en situaciones que pueden ser difíciles. ¿Difíciles por qué? Difíciles porque no vemos alcanzar, que pareciera difícil lograr muchas cosas. Y resulta que todo es un proceso. O sea, para nosotros, todo esto que está sucediendo, sea como usted lo vea, es un proceso de transformación y cambio. Todos los días, por supuesto, nos levantamos con un gran entusiasmo y por supuesto pensamos, oye, ¿qué pasará a partir de hoy? Y resulta que a partir de hoy lo construyes tú. Allí comienza la situación, o sea, ¿dónde me encuentro? ¿Qué establezco para que yo pueda fluir de tal forma que me permita lograr lo necesario para poder hacer posible poco a poco, paso a paso, porque tengo que establecer entonces un plan de acción, lo que yo quisiera alcanzar? Entonces, lo primero que tienes que hacer es evaluar tu situación actual. ¿Ok? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Situación. Yo puedo decir, estoy en una línea recta, estoy en la A, punto A. ¿Cómo hago yo para conectar el punto A con el punto B, que es donde quiero llegar? Entonces, lógicamente, hay un proceso, porque yo no voy a crecer de niñito, ¿ok? No voy a crecer de niñito de un solo golpe para ser adulto. Yo necesito pasar por una serie de situaciones que me van a ayudar a crecer y a experimentar. ¿Qué podemos decir? ¿Que hay un proceso de cambio? Sí, hay un proceso de cambio. En este proceso de cambio yo pudiera decir, oye, no me siento motivado, no me siento bien, entonces estoy como estancado, tengo mucho miedo. Ok. Entonces cuando tú comienzas a observar esto, en ti, vamos a suponer que es un auto-coaching que te estás haciendo, porque tú comienzas a pensar y inmediatamente cuando piensas tienes que conectar pensamiento con sentir, y entonces el sentir te dice, oye, lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, te dice el pensamiento, y el sentir te dice, tengo miedo. La pregunta es, ¿te vas a quedar en el miedo? ¿Eres capaz de salir solo del miedo?
¿Eres capaz de enfrentar solo el miedo o necesitas que te acompañe alguien, que te lleve de la mano a superar ese miedo? Entonces ahí es donde entra la figura del coach. El coach viene a darte la mano, a brindarte esa mano amiga, ¿ok? Específicamente para acompañarte, no para consolarte, que esa es la otra parte, ¿ok? Porque cuando nosotros estamos en la primera etapa, estamos en una etapa de víctima, o sea, estamos en el piso, estamos llorando, nos sentimos tristes, estamos temerosos, con mucho miedo, y lógicamente no hayamos qué hacer. Oye, ¿qué va a pasar a partir de ahora con mi vida? Y el coach te viene a decir precisamente eso, o sea, hacerte la pregunta que te haga el quiebre para que tú puedas darte cuenta, que sería el siguiente elemento, tienes que darte cuenta de que está sucediendo algo en ti, pero que tú particularmente eres capaz de salir de la situación. Por eso lo evidente eres tú, pero el que eres capaz de salir y trascender, eres tú mismo. El coach solamente te va a ayudar, ¿ok? Te va a mostrar el camino con las preguntas poderosas que te tienen que hacer. Y esas preguntas poderosas tienen que internalizar, ¿dónde? En el inconsciente, en el subconsciente. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tú puedas pensar en ti y darte cuenta que tú eres capaz de salir adelante en ciertas situaciones. Es probable que pase lo siguiente. Es probable que pase lo siguiente, que cuando estés en el proceso de coaching, puede ser que con una sola pregunta que te realice el coach, ya inmediatamente tú pudieras decir, oye, ya descubrí dónde está la situación. Pero es probable que se requieran varias sesiones para poder lograr reconocer dónde está, por supuesto, vamos a llamarlo así, esa situación que no te permite avanzar. Entonces, dentro de mi contexto y de mi experiencia, generalmente la situación que se presenta es que esa palabra, la palabra que se escribe al derecho y al revés de la misma manera, reconocer, ¿ok? Escríbela en este momento para que te des cuenta que si la escribes al derecho y la escribes al revés, dice lo mismo. Reconocer que eres un ser humano, reconocer que tienes capacidades, reconocer que tus creencias han estado dirigiendo tu vida, reconocer que tienes que sacar de ti esa situación que te puede estar frenando para convertirte en alguien o en una persona o en un ser que va a lograr todas las cosas que quiere. Pero solamente, o sea, en este sentido, quien toma conciencia, quien asume el reto, quien decide qué es lo que va a hacer con su vida, es la persona. El coach solamente es un instrumento de apoyo. ¿Para qué? Para poder lograr lo que se quiere alcanzar. Es como el entrenador, igualito, mismo caso del entrenador. El entrenador viene y lógicamente el deportista está allí, pero hay que hacer que el deportista logre más de lo que puede, ¿ok? Si es un corredor profesional y está haciendo su carrera en mucho tiempo, y entonces el entrenador lo busca y le dice, bueno, mira, tienes que mejorar tu técnica, tienes que hacer esto, tienes que desarrollar esto, y le da, como quien dice, la motivación. ¿Para qué? Para poder salir y decir, oh, no, sí, yo soy capaz. ¿Ok? Va a llegar un momento en que va a decir, no, oye, no puedo, ya me estoy cansando de esto. Y resulta que es en el momento que dices que te estás cansando cuando tienes que forzarte más para poder descubrir esa competencia adicional que tienes. Pasa también en el contexto de sentirte víctima. O sea, porque el proceso de la víctima es específicamente es cuando dice, bueno, no puedo, el caso del no puedo, mira, me divorcié,
estoy pasando por este proceso, no encuentro una solución de corto plazo, fueron años de experiencia, fueron años de vida, de vivir una vida que quizás pensábamos que iba a ser como un cuento de hadas hasta el final, y resulta que no fue así. Y entonces en ese momento te sientes como mira, bueno, no te sientes bien, te sientes mal, comienzas a llorar, recuerdas cosas, y estás en un proceso en el cual posiblemente vas a asumir específicamente que vas a tener que afrontar una nueva situación, pero que la única manera de que puedas afrontar la nueva situación es que te tienes que levantar y tienes que comenzar a reaccionar. Y bueno, muchas veces cuando nos sentimos débiles o creemos que el contexto tiene la culpa de lo que nos está pasando, comenzamos a reaccionar de manera negativa, a decir, bueno, la culpa la tengo yo porque yo no hice esto, o sea, ¿por qué razón me pasa esto a mí? Me comienzo a culpar. O en todo caso comenzamos a culpar al contexto, o sea, ¿por qué razón mi jefe me trata de esta manera? ¿Por qué razón este señor con toda la relación o esta señora con toda la relación que tuvimos de amor y todo lo demás ahora, esto se viene abajo? Entonces comienzas a reaccionar negativamente contra ti, contra el contexto, y resulta que no has entendido que hay un proceso de aprendizaje, que la vida es un proceso de aprendizaje, que la vida te coloca en las situaciones para ver cuán fuerte eres, que la vida es la gran maestra y que te está llevando de la mano a que tú puedas salir adelante. Pero solamente cuando tú lo reconoces. Y cuando tú lo reconoces, tú dices, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya esto no puede seguir afectándome, ya, bueno, tengo tiempo en esta situación, tengo que salir. Entonces, cuando comienzas a darte cuenta del tiempo que posiblemente no es que has perdido, sino que es una experiencia que has vivido, cuando comienzas a decir, bueno, mira, esta es una experiencia más de mi vida y esta experiencia me está llevando a crecer como persona y a darme cuenta de que las cosas no pueden ser o seguir como ya los estoy viendo, porque hay un mundo mucho más grande, un mar más inmenso, un universo mucho más grande de posibilidades. Entonces en ese momento cuando tú dices, ya experimenté, entonces de esta experiencia voy a aprender. ¿Ok? Entonces el proceso de cambio tiene que tener un proceso también de aprendizaje. Y allí es donde comienzas a brindarte o permitirte ser realmente la persona que quieres ser cuando dices, oye, yo quiero descubrir realmente quién soy, salir de esta situación que no me está llevando a ningún lado y quiero mejorar. Y entonces cuando tú asumes realmente tu fortaleza como persona, como ser humano, como mujer, como hombre, que tiene un gran potencial, en ese momento te das cuenta que la vida continúa y que la vida específicamente te va a llevar de la mano a transformar tu situación. Pero para que puedas lograrlo, tienes que establecer objetivos claros. Posiblemente antes yo tenía un objetivo que quizás compartía con una persona, pero que llegó el momento en que hubo una ruptura y ya esos objetivos no son los mismos. Tengo entonces que establecer nuevos conceptos. Tengo que establecer una nueva realidad en mi vida. O sea, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Y al darte cuenta de que la única persona que puede ser capaz de lograr las cosas que quieres eres tú misma o tú misma, entonces en ese momento es que vas a comenzar a establecer un nuevo enfoque, y ese enfoque te tiene que llevar de la mano a lograr, a redirigir tu vida hacia donde realmente tú quieres llevarla. El coaching es una herramienta que te puede ayudar en ese tipo de situaciones. ¿Ok? Allí el proceso es de pensamiento cognitivo, el proceso también es emocional, porque las emociones van a estar, como quien dice, disparadas en todos los sentidos, porque posiblemente te has dado cuenta en este momento que tú eres mucho más de lo que crees ser.
Y como tú dijiste, yo soy mucho más que estar tirado en una cama llorando, yo soy mucho más que tener miedo a enfrentar la vida, yo soy mucho más que la incertidumbre, yo soy mucho más que la circunstancia, entonces toma tu decisión y al tomar tu decisión generas una nueva realidad. Y esa nueva realidad es lo que realmente tú deseas ser en el tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos que enfocarnos en esa causa raíz de por qué razón no puedo ser capaz de salir de mi situación para poder lograr, para poder llegar más allá, ¿ok?, de lo que hoy soy. Tenemos entonces que comenzar a pensar. Entonces, nuestro nivel de pensamiento tiene que crecer, tiene que fluir. Mi persona, yo como persona, tengo que comenzar a crecer y como persona tengo que saber cuáles son los objetivos de mi vida para poder lograr lo que quiero alcanzar. Para comenzar a hacer nuevas relaciones, para comenzar a hacer mejoras en mi proceso de vida, ¿ok? Entonces es un cambio, del cambio a la transformación. Reconciliarse consigo mismo es parte de este proceso. Entonces, cuando nosotros decimos que es un proceso y que el proceso es necesario, entonces ya yo no puedo comenzar a prejuzgar, ya no puedo estar buscando culpables fuera que estuviesen, como quien dice, afectando mi vida, y me estoy dando cuenta que el responsable, fíjate tú cómo te lo estoy diciendo, no es el culpable de las cosas que te pasan, el responsable de tu vida eres tú. El que toma las decisiones o el que tomó las decisiones en el pasado, que se hicieron realidad en este presente que estás viviendo, y las decisiones que comienzas a tomar a partir de hoy van a ser tu realidad en el futuro. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que tu poder, ¿ok?, tu poder está en la conexión mental, humana, espiritual y emocional, cuando tú conectes esos 4 elementos, allí realmente vas a poder decir, yo soy la persona que es capaz de crecer y de seguir adelante de manera responsable. Y que toda circunstancia que se presente solamente es eso, una circunstancia, pero que con mi capacidad y con mi poder como persona puedo superarlo en cada momento. Y es importante entender esto también. O sea, porque muchas veces a nosotros los coaches nos llaman locos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en Venezuela, porque siempre estamos pensando de manera optimista y dando consejos positivos. Pero si nosotros no nos apoyamos y nos brindamos ese apoyo emocional de poder decir, bueno, mira, tú puedes hacerlo, tú tienes las capacidades, tú eres más de lo que hoy eres, tienes que pensar o cambiar tus niveles de pensamiento, tienes que desarrollarte como persona, ¿ok? Tienes que superarte cada día, tienes que estar motivado a los cambios necesarios y positivos de tu vida. O sea, no estoy haciendo, o sea, tendría yo que decir, bueno, como yo estoy en la misma situación, o sea, poco el concepto de las neuronas espejo, como yo estoy en la misma situación que tú, entonces, bueno, ¿cómo puedo yo acompañarte en este proceso de coaching? Porque yo estoy pasando por lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo te aconsejo? Entonces, la situación es más compleja cuando particularmente se nos presentan estas situaciones cuando tú como coach, en vez de poder ayudar a la otra persona, necesitas más bien ayuda. Y no quiere decir que el coach no es un ser humano, el coach es un ser humano, el coach comete errores, el coach posiblemente tiene una situación particular y tiene en todo caso que asumir también su realidad. Pero en la búsqueda de su propia realidad,
también está consciente de que tiene que ser empático y solidario con las demás personas. Y eso es lo que hace grande a esa unión humana, a ese reconocimiento que tenemos entre todos, porque particularmente cuando nosotros decidamos pensar, ¿ok?, en función de crecer, mejorar y darle, lógicamente, el lugar que se merece a nuestra vida en un proceso de crecimiento y de trascendencia, en ese momento es que realmente vamos a hacer una matriz humana que nos permita crecer y elevar los niveles de conciencia. Entonces, para eso tenemos que volver otra vez a un proceso en el cual podamos generar iniciativas positivas para nuestra vida, ser más creativos, comenzar a ser mejores personas, a ser más responsables en función de nuestros valores. Entonces, te voy a preguntar, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son esos 5 valores más importantes para tu vida? Escribe esos 5 valores y enfócate en esos valores para mejorar constantemente. La pregunta final es, ¿qué es realmente importante para ti? Y en función de la respuesta que obtengas, comienza a caminar en pos de lo que realmente deseas alcanzar. Decide ser. ¿Qué significa decide ser? Siente realmente en ti la capacidad de superarte constantemente. ¿Ok? Eleva tu nivel de motivación todos los días. Y es el momento de renacer. Renacer a una nueva actitud, renacer a una nueva realidad, pero a esa realidad que donde tú eres el protagonista y eres el que escribe el guión de tu vida. Gracias por escucharme, Dios los bendiga y sigamos adelante con este hermoso proyecto. Felicitaciones, Carlos. Aquí también Ivy está agradeciendo a Carlos por su ponencia. Y pasamos entonces a la fase de preguntas y respuestas para quienes quieran hacer alguna pregunta a Carlos. Eso, hola, Carlos, muchas gracias. Esa es la gran pregunta y a veces, aunque sabemos la respuesta, nos da miedo responderla. Precisamente por esas creencias que tenemos que nos cuesta cambiarlos y así es. No sé si me has escuchado. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, ok. Fíjate algo. Todo lo que particularmente en la vida está asociado muchas veces a lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Entonces, cuando estábamos pequeñitos, mamá decía una cosa y sentíamos, lógicamente, el amor de mamá, pero había momentos en que mamá se ponía brava por alguna circunstancia. Entonces entendimos lo que era bueno o malo según mamá. Igualmente es el concepto, y como mi mamá era muy importante, porque es el ser al cual yo más amo, entonces, por supuesto, todo lo que dijera mi mamá era amén. ¿Ok? Pero yo estaba creando una serie de creencias en mi conciencia asociadas a las que mi mamá aprendió de mi abuela. Y así me las fue inculcando a mí. Entonces la pregunta, entre la importancia y la necesidad de seguir adelante, están enmarcadas en el hecho particular de decir, ok, sí, todo lo que diga papá, mamá y los seres que tanto dicen que me aman, son importantes. Pero la pregunta viene a continuación. O sea, ¿qué es lo que realmente yo debería entender como importante para mi vida? Porque tal vez muchas cosas de las que ya vengo asumiendo como realidades son creencias que obtuve de mis antepasados, ¿ok?
Y resulta que hoy, después de tanto tiempo, después que tengo, en el caso mío, 52 años, me estoy dando cuenta que hay ciertas cosas que no eran reales, pero que me limitaron en la vida. Entonces, por supuesto, yo quiero mejorar esas condiciones. Y ahí es donde comienza, tal como tú me dices acá, la importancia de esa pregunta para responderla ante nosotros mismos. Y de allí, lo que les comentaba al final, con respecto a los valores. O sea, estamos en una sociedad que quizás lo que es un valor para una persona es posiblemente un antivalor para otra. Pero tenemos nosotros que rescatar en función de la importancia de esos valores que crecieron con nosotros en nuestro hogar, o de los que hemos incorporado a nuestra propia existencia, ya que ya tenemos un grado de conciencia mucho más alto, comenzar a relanzar hacia la sociedad. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros en el tiempo? O sea, ¿qué es importante para nosotros en función de la familia? ¿Qué es importante para nosotros en función de la sociedad? ¿Qué es importante para nosotros en función de la persona que se está haciendo la pregunta? Porque también es parte vinculante todo esto que nos tiene que llevar ¿hacia dónde? Nos tiene que llevar al despertar real de conciencia y de crecimiento, sobre todo en el nivel de pensamiento. Entonces tenemos que ver más allá de lo evidente. Y eso es algo que mi mamá me decía, mira, tanto viendo comiquitas y todo eso, y no vas a aprender absolutamente nada de ver comiquitas. Y resulta que de una comiquita me quedó esto de tienes que ver más allá de lo evidente. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros ahora que entendemos y que hemos estudiado ciertas cosas, entendemos que lo evidente, lo que está aquí a nuestro alrededor, puede ser transparente y no puede ser la verdad verdadera, sino que tenemos que reconocer nuestra propia verdad y nuestra propia realidad. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Gracias a nuestro amigo Carlos Gamero por esta ponencia.